Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre la capilaridad. Para demostrar la siguiente propiedad utilizaremos este experimento. Tenemos un vaso con agua con colorante rosado y un vaso vacío. Y usaremos esta servilleta como tubo capilar. Vamos a introducir la mitad de esta en este vaso y dejaremos la otra mitad en el otro. Y nuestra hipótesis es que podemos pasar un poco del agua de este vaso a este sin tocar ambos recipientes. La capilaridad es la capacidad de un líquido para subir o bajar por un tubo capilar. Esta propiedad depende de la tensión superficial, que es la cohesión de las moléculas en la superficie de un líquido. Esto se debe a que la fuerza intermolecular del líquido es menor a la adhesión de este con las paredes del tubo. El líquido sube hasta que la tensión superficial se equilibra con el peso del líquido del tubo. La altura que alcance el líquido en el tubo capilar depende de la cohesión de las moléculas. En el caso del mercurio, las moléculas tienen una alta tensión superficial, por lo que la altura es menor. En cambio, en el agua, la cohesión entre las moléculas es menor, por lo que la altura es mucho mayor. Esta propiedad podemos verla en el diario vivir en las plantas que tenemos en nuestros jardines, donde las raíces se utilizan como tubo capilar, al igual que la tierra debido a su porosidad. Esta la utilizan para la absorción del agua, así vencer la fuerza de gravedad sin la utilización de energía. En conclusión, podemos decir que la capilaridad depende de la cohesión de las moléculas que forman el líquido. Y del diámetro del recipiente que contenga. También depende de la adhesión del líquido con el recipiente que la contenga. También podemos saber que la capilaridad es una propiedad importante en los procesos biológicos, como por ejemplo nuestro cuerpo con la sangre. En fin, trabajar en conjunto para entender los diversos conceptos físicos es muy divertido. Como podemos ver, nuestra hipótesis ha sido cumplida. Utilizamos un tubo capilar como servilleta para pasar agua con colorante de este vaso a este otro sin tocarlo. Hola, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la capilaridad. Para poder demostrar la siguiente propiedad utilizaremos el siguiente experimento. Tenemos un vaso con colorante rosado y un vaso vacío. Y también usaremos esta servilleta que la vamos a utilizar como tubo capilar. Vamos a introducir la mitad de la servilleta en un vaso y dejaremos la otra mitad en el otro vaso. Nuestra hipótesis será que podamos pasar un poco del agua de este vaso a este vaso sin tocar ambos recipientes. La capilaridad es la capacidad de un líquido para subir o bajar por un tubo capilar. Esta propiedad depende de la tensión superficial, que es la cohesión de las moléculas en la superficie de un líquido. Esto se debe a que a la fuerza se me olvidó. Hola, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la capilaridad. Para eso utilizaremos el siguiente experimento. Tenemos un vaso con colorante rosado y un vaso vacío. También utilizaremos esta servilleta como tubo capilar. Vamos a introducir la mitad de la servilleta en un vaso y la mitad de la servilleta en otro vaso, y nuestra hipótesis será que vamos a poder pasar un poco del agua de este vaso a este vaso sin tocar ambos recipientes. La capilaridad es la capacidad de un líquido para subir o bajar por un tubo capilar. Esta propiedad depende de la tensión superficial, que es la cohesión de las moléculas en la superficie de un líquido. Esto se debe a que la fuerza intermolecular del líquido es menor a la adhesión de este con las paredes del tubo. El líquido sube hasta que la tensión superficial se equilibra con el peso del líquido del tubo. La altura que alcanza el líquido en el tubo capilar depende de la cohesión entre las moléculas. Mientras más cohesión tenga, va a ser menor la altura, como en el mercurio. En cambio, como en el agua, la cohesión entre las moléculas es mucho menor, o sea que la altura va a ser mayor. Este proceso lo podemos ver en el diario vivir, pero más.
que podemos pasar gracias a un tubo capilar y a esta propiedad agua de un vaso a otro sin tocarlo. Puta, he estado grabando todo el rato.